Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os quería, que primero de todo quería daros ánimos. Espero que estéis todos bien de salud, que estéis todos bordando mucho, que ya sabéis que nuestro hobby es uno de los hobbies que nos permite estar muchas horas y que se te pasan las horas rápido, que eso es una ventaja que tenemos con respecto a otros hobbies, ¿no? Y bueno, deciros que os voy a hacer un vídeo técnico, pero antes de nada quería daros, es una buena noticia, porque como últimamente vemos la tele y solo vemos que desgracias, pues deciros que, por ejemplo, aquí hoy le han dado el alta a una señora de 101 años que ha superado el coronavirus, con lo cual, pues creo que es una buena noticia y también quería compartirla con vosotros. Bueno, después de todo esto, deciros que el vídeo de hoy lo hago un poco porque me habéis preguntado muchas veces por qué tela tengo que escoger. Es la pregunta estrella. Y es una pregunta muy difícil de contestar, porque esto no son matemáticas exactas, entonces me he hecho más o menos un guión para explicaros un poquito. Igual que cuando hacemos un jersey a 2 agujas, pues primero elegimos el jersey, vamos a mirar el diseño del jersey que queremos hacer, después tenemos que elegir la lana, y la lana ya la elegimos en función de cómo sea el jersey. Si queremos un jersey de verano, si queremos un jersey de invierno, tendremos que elegir el tipo de hilo, el tipo de lana, más fino, más grueso. Bueno, pues aquí pasa un poco con las telas lo mismo. Y luego, en función de eso, pues tendremos que utilizar unas agujas, o sea, unos materiales y no otros. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Lo primero que hacemos suele ser elegir un diseño. Una vez que hemos elegido el diseño, tenemos que elegir la tela, que yo creo que es el paso, como si dijéramos, más complicado. Supongo que en todo lo que es artesanía o manualidades, artesanía, todo lo que está hecho a mano, como es el caso de nuestros cuadros, pues por ejemplo, como puede ser, yo que sé, que me quiero hacer un traje para invierno, para verano, tienes que saber el tejido, tienes que elegir el tejido adecuado, saber cómo tienes que tratar ese tejido, cómo lo puedes lavar, cómo lo puedes planchar. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Entonces, una vez que elegimos el diseño, pues tenemos que saber si el diseño el sitio que nos va a ocupar en la tela y qué tela vamos a elegir. Antes, pues esto era más fácil porque había 4 telas y todos los diseños más o menos eran iguales. Actualmente no. Todo depende también de cómo se haga ese diseño. Ese diseño, antiguamente, cuando no estaba la tecnología del ordenador ni los programas que tenemos ahora de ordenador, pues se hacía dibujando, como el que hace un plano para una casa o el que diseña alguien que diseña un objeto para hacer algo, una herramienta o lo que sea. Con un papel cuadriculado se cogía un papel cuadriculado, un escalímetro, que si no sabéis lo que es os dejaré una fotito por aquí. Un escalímetro es una regla que lleva diferentes escalas y entonces tú lo puedes hacer en diferentes medidas. Y el escalímetro se utilizaba para hacer los gráficos, igual que se utiliza pues para hacer planos, para hacer mapas. Si alguien es topógrafo sabrá de qué estoy hablando. Las medidas son fundamentales. Entonces, antes se hacía pues eso, con un escalímetro y más o menos pues había unas medidas estándar, como si dijéramos, pero desde que empezó la tecnología con los ordenadores, pues eso cambió. Entonces había un programita de ordenador que ya te hacía, como si dijéramos, el diseño, la foto o el dibujo que tú le pusieras, porque podía ser que el diseñador se sentara, hiciera el diseño en un papel y después todo eso se escaneara y entonces automáticamente el programa lo pasa a unas medidas que él considera que son las adecuadas para que ese dibujo salga con toda la definición y que no se pierda, que sepas lo que estás bordando cuando lo estás bordando, que eso se llama definición.
Entonces, una vez que ya tienen eso, hay que elegir una tela. En las casas normalmente de gráficos están los testeadores, que son la gente que se dedica antes de sacar el gráfico o el diseño, antes de sacarlo al mercado, lo testean, es decir, lo hacen. Igual que los jerseys de las revistas, hay gente que los testea, que los hace, y pues aquí pasa lo mismo. Se hacen en diferentes medidas para saber cuál es la medida más adecuada o cuáles son las medidas más adecuadas. Como os digo, desde que tenemos tecnología, pues a lo mejor no es una sola medida, hay varias medidas. De ahí que aparecieran no solo una tela para hacer punto de cruz, que hayan aparecido tantas variedades de telas con tantas variedades de counts. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues ya sabemos más o menos, dices, pues te guías un poco, pues si es una revista, si es un gráfico de una revista, pues ellos ya te dicen, pues por ejemplo, 11 hilos por 1 centímetro, 11 hilos por 2,5 centímetros. Ya sabéis que la medida se suele coger, porque todo esto viene del mundo inglés, y entonces viene del mundo de las pulgadas. Una pulgada es equivalente a 2,5 centímetros. Entonces te dicen 10 hilos, 12 hilos, 15 hilos. 15 hilos no hay, pero bueno, os lo digo por deciros unas cantidades, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que saber o tener claro es las telas que disponemos o que tenemos, cuántos hilos por centímetro tienen, para saber si les podemos utilizar con ese diseño o no. Esto no hay que aprenderse de memoria, no, que mucha gente me dice, oye, no, esto os cogéis una tabla, os hacéis la tabla de cada tantas, yo me lo he hecho en hilos y en cruces, lo tengo apuntado y más o menos pues sabes cuáles son los que le van. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un diseño de un sampler que hacer un diseño de un cuadro, es totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque la definición de uno y de otro es totalmente distinta, con lo cual a la hora de elegir la tela nos puede quedar de una manera o de otra. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque cuando os enseñé yo el vídeo de la gran chapuza, a pesar de que puedas llevar mucho tiempo cosiendo, que puedas ser muy experto en telas, que yo no digo que yo lo sea, que no lo soy, aunque lo sepas todo, pues te puedes equivocar. Y es de humanos errar y para aprender hay que equivocarse, eso está claro. Esto es un proceso de prueba-error, prueba-error, prueba-error. Si Edison no hubiera cogido y hubiera hecho 2000 pruebas de bombillas hasta que le salió una bombilla, o actualmente igual no tendríamos ni luz eléctrica. Si este señor no se hubiera dedicado a estar allí constantemente haciendo pruebas, pues con esto que os quiero decir, pues que esto es prueba y error. Pero sí que sabemos, sí que podemos tener unos conocimientos básicos de qué telas nos pueden ir con un determinado tipo de gráficos. Que yo, por ejemplo, a mí me pasó con el que no sé si lo conté en el vídeo o no, porque mucha gente me lo habéis preguntado. A ver, la idea mía fue, el gráfico ya lo había hecho, ese diseño lo había hecho ya, lo había hecho una Lugana 25 y entonces me había quedado bien. Pero esta vez dije, bueno, ¿y si le pongo una tela de fondo con topitos para que luego me quede como si fuera un passepartout? Esa fue mi idea. Pero lo que no pensé, el fondo de la tela está bien, los topitos en blanco quedan bien, pero lo que no pensé es que había una zona de color que era la bañera, que son unos colores gris, en tonos grises claros, y eso hace que se transparente la tela de fondo y queda horrible. Aparte de que como es un diseño hecho para una Lugana 25 o una Ida 14 o algo así o similar, pues las cruces quedaban como apelotonadas en esa tela porque era una Lugana 32 y entonces el cone era mucho más pequeño y el dibujo tampoco se quedaba definido, pero no quedaba, a mí no me gustaba cómo quedaban las cosas como son. Para hacer una chapuza pues siempre tenemos tiempo. Entonces lo cambié,
dije, llegó un momento que dije, hasta aquí. O sea, no sigo porque es que no me va a gustar, no quiero o sea, no quiero seguir con esto porque no es un trabajo que me guste. Ya sabéis que a mí no me cuesta nada, que si tengo que coger y volver a empezar, vuelvo a empezar. Creo que allí están las mejores experiencias y las mejores enseñanzas, en que la siguiente vez te vas a fijar mejor y vas a decir, vamos a ver, vamos a parar. Aquí, ¿qué me pasó? Pues que yo elegí la tela sin pensar en el gráfico, pensando que el gráfico ya lo había hecho, ya lo tenía todo hecho. No, error. Allí fue donde me equivoqué. Entonces, ya sabéis que bueno, lo he vuelto a empezar y ya pues ya va avanzando. Bueno, entonces, como ya sabéis, tenemos diferentes counts. Para el que no sepa lo que es un count, que hay mucha gente que me decís, explícanos lo que es un count, que no lo sabemos. Bueno, pues el count es el número de hilos que tiene la tela en 2,5 centímetros. ¿Por qué se mide así? Porque estos son medidas industriales. Entonces, esto viene todo del mundo inglés, entonces ya sabéis que los ingleses, por llevar la contraria, pues lo hacen, sus medidas no son en los centímetros, son las pulgadas, con lo cual sabemos que un centímetro, o sea, una pulgada, perdón, son 2,5 centímetros. Entonces nosotros tenemos que convertirlo, como si dijéramos, a nuestro sistema métrico decimal para saber lo que nos cabe. De esto hay tablas por ahí, yo tengo vídeos en el canal donde os enseño las tablas de los hilos de cada, hay de 14, 11 hilos, no sé qué, todo eso. Yo tengo los apuntes, evidentemente, yo me hice mis apuntes en su día, que los tengo y los sigo utilizando, que esto no es que me lo sepa de memoria, te lo sabes con el paso del tiempo, porque lo has hecho ya tantas veces que se te queda automático, ¿no? Esto es como conducir o como bordar, por ejemplo, que hay cosas que las tienes que ir recordando, pero otras te salen solas. Bueno, entonces tenemos truquillos que sabemos, por ejemplo, pues yo que sé, imaginaros que hay por ejemplo, hay un gráfico que nos gusta mucho, pero nos dice, normalmente todas las casas de gráficos ya te determinan una serie de telas. ¿Por qué? Pues porque tienen testeadores, que son personas que se dedican a hacer esos cuadros, las buenas casas evidentemente, se dedican a hacer esos cuadros en diferentes tipos de telas para saber cuál queda mejor, cuál queda más definido o cuál queda que no tiene por qué ser un solo tipo de tela, que a lo mejor hay varias telas en las que queda bien por la forma en que se ha hecho el gráfico, que eso es importante también. Entonces, ya sea una cosa que sacamos de una revista o que saquemos de un gráfico que nos compremos, normalmente nos suelen dar ellos unas indicaciones. Nosotros nos podemos quedar en esas indicaciones o podemos decir, vale, pues esto no me gusta. Imaginaros, os pongo un ejemplo. Nos compramos un gráfico y nos dice en el gráfico que se hace con una ida 16. Y la ida 16 es una tela que no nos gusta, por lo que sea, porque como todo bordador, pues tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos, telas que no nos gusta ni ver y telas que nos encantan. O counts que nos encantan y counts que no nos gustan ni ver. Entonces, por ejemplo, una ida 16 y dices, pero es que este cuadro a mí me gustaría pues hacerlo. Bueno, pues sabemos que las equivalencias más o menos, si es una ida 16, pues será o una Lugana 32 o un lino 32. Entonces ya tenemos allí dos variedades que podemos utilizar, que nos va a quedar más o menos en las mismas medidas el cuadro, y que podemos utilizar otro tipo de tela que no es la que nos recomienda el gráfico. Esto nos sirve muchas veces, todos estos truquitos nos sirven, pues por ejemplo, para cambiar tipos de tela, para cambiar, por ejemplo, imaginaros, otro ejemplo, te pone que hay que hacerlo en ida 16 blanco y tú dices, pues no me apetece nada, yo la quiero hacer mejor en crudo. Yo, por ejemplo, soy más de tela cruda que de tela blanca, más que nada porque a la hora de bordar me molesta más la vista.
me gusta cómo queda en blanco, no digo que no, pero a la hora de bordar, y el que se me canse la vista, pues no me gusta. Entonces lo hago mejor en un crudo, que veo que destacan más los colores, y luego el blanco tenemos el problema que como lleve mucho color claro, pues no destaca. Igual que pasa con la tela negra pues es muy bonita, quedan unos cuadros preciosos, pero para trabajarla hay que trabajarla con una luz debajo, porque es que si no, o sea, te dejas los ojos. O si no, en una luz natural que te esté dando la luz para que tú veas por dónde tienes que ir cosiendo. Dicho esto, pues por eso tenemos diferentes casas de gráficos que nos dan. Unas nos dan una opción, porque a lo mejor solamente se puede hacer en una opción, y otras nos dan varias opciones. Yo ahora os voy a enseñar una serie de casas de gráficos donde nos dicen en qué tela se puede hacer y en qué tela se puede no hacer. O sea, no hacer, pero a ver, por ejemplo, en las revistas, como suelen ser a escala, las revistas ya nos dicen más o menos en qué se puede hacer. Por ejemplo, si os acordáis, la revista de cuadros, que muchas la tendréis, veréis siempre que os ponen dos opciones. Uno, la esterilla, y el otro, la aída. Entonces te dice, material esterilla, 11 hilos de trama por 2 centímetros. Aquí, claro, la esterilla y la aída no van las cuentas igual, con lo cual si encuentras esterilla muy bien, pero actualmente la esterilla pero si no te dice material aída 11 puntos por 2 centímetros y como sabemos y también te dice 1 punto por 1 hilo de la trama, o sea, ellos ya te dan toda la base. Entonces, si tenemos nuestros apuntes, que yo los tengo aquí, por supuesto, entonces te dicen 11 hilos, 11 hilos, 11 hilos, y dices 11 hilos, pues yo 11 hilos, a mí me suena un lino 28, por ejemplo. En este caso, este cuadro, pues puede ser, pero en aída, 11 hilos, ¿cuál hacemos? Eh, 11 hilos, pues sería una aída 14. Entonces, es el equivalente a una aída 14. Entonces, aquí ya sabemos que tenemos que utilizar una aída 14. Nos lo dicen ellos. Aparte de una aída 14, pues podríamos elegir pues una lugana que fuera equivalente, o un lino que fuera un poco equivalente. Si 11 hilos, pues 11 hilos sabemos que es una aída 14, pero a lo mejor dices, jo, es que yo no quiero utilizar una aída 14, quiero utilizar, pues yo que sé, una lugana o un lino. Entonces, una aída 14, ¿en qué podemos convertirlo? Pues sabemos que una aída 14 es lo mismo que un con 28, es la similar a un 28. Si vosotros sumáis 14 y 14 os dará 28, 4 y 4, 8, 1 y 1, 2, 28. Pues todas las que tengan 28 con 28, pues esas las podemos utilizar. Entonces, si fuera 16, pues haríamos lo mismo, 16 y 16 son 32, pues un con 32, tanto en lino como en lugana. Podríamos ponerla en esas dos. Las medidas no saldrían prácticamente iguales, porque son lo mismo, porque son los mismos hilos por centímetro, que es de lo que se trata. Si es 18, pues será un 36, 8 y 8, 16, y así podríamos hacer todas las conversiones. Que no hay que aprenderse todas las telas, que mucha gente me decía, tú que sabes todas las telas, A ver, no es que me las sepa. Yo me he ido apuntando telas que he ido viendo y las composiciones porque soy curiosa y porque me gusta, pues si un día, yo qué sé, necesito, por lo que sea, me puede salir un proyecto que me apetezca utilizar una, me apetezca utilizar otra, lo que sea. Entonces, que sepáis que tenemos la posibilidad actualmente de convertir esa aída en lugana y en linos. Por ejemplo,
Si no es una revista, que es, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, yo aquí tengo tengo un gráfico de InCircles, ¿vale? Que es este. Bueno, pues en este me dice lo que me va a ocupar si lo hago en una 36, en una 32 o en una 28. O sea, tengo estas tres posibilidades para hacerlo. Ellos ya me dicen siempre me dicen que lo tengo que hacer de 2 hilos sobre 2 hilos. Ellos ya te dan más o menos el modelo para que te salga bien. Entonces, te dice, por ejemplo, lo que te va a ocupar y te dice 1 o 2 hebras sobre 1 o 2 hilos de lino. ¿Por qué te dicen eso? Pues porque están las dos posibilidades. Que eso es lo que decimos muchas veces, que prueba, cuando os digo yo, probar en una esquina de la tela. Porque a veces, a lo mejor a mí me puede gustar que se me cubra el fondo de la tela y hay gente que no le gusta que se le cubra el fondo de la tela y quiere que se vea la tela. Entonces, dependiendo de lo que queramos, entonces nosotros tenemos que ir modificando un poquito la historia. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos dicen en qué podemos hacerlo. También nos dicen más o menos los hilos que se pueden utilizar. Ya sabéis que en cuestión de hilos también podemos cambiar todo. O sea, la versatilidad es, por ejemplo, este de Quaker Diamond de Rosewood Manor es otra de las casas que también nos dicen cuál es el que podemos utilizar. Lo voy a buscar, que lo tenía yo por aquí, creo. Vale, aquí por ejemplo nos dice, aquí sí que solamente nos dice uno que podemos utilizar, que tiene que ser un 28 y que suele hacer en lino. Normalmente estos diseños quedan preciosos en linos o en luganas. La gente que le tenga miedo al lino, que no le tenéis que tener miedo a ninguna tela, hay que probar y hay que experimentar. Y hay veces que nos irá bien y hay veces que nos irá mal. Yo, por ejemplo, es como que ahora dijera, no vuelvo a trabajar nunca más en Lugana 32 porque, pues no, en Lugana 32 se trabaja bien. Otra cosa es que yo eligiera mal el proyecto, que es diferente. Pero eso no tiene la culpa la tela. La culpa la tuve yo por no pensar en eso, simplemente. Por ejemplo, estos de Hands Across the Sea, estos también son otros de los que como veis no es un cuadro que tenga muchísima definición, pero sí que se tienen que ver los detalles, evidentemente. Y entonces ellos te dicen, mira, si lo haces con un 28 te saldrá de esta manera. Si lo haces con un 32, con un 40, con un 30, con un 36 y con un 46. O sea, te da 6 opciones de tela. Tú luego ya puedes elegir la tela que tú quieras. Ellos te dicen con cuál está hecho como si dijéramos, el modelo que te enseñan ellos. Entonces, aquí nos permite jugar muchísimo con un montón de telas. Que por eso, ¿cuál es la tela perfecta? No, no hay una tela perfecta. Mirar si tenemos variedades. Luego está, por ejemplo, Golden, que Golden lo bueno que tiene es que te calcula todo tipo de telas, porque tienen un sistema, un programa para hacer gráficos que te lo sacan en todo tipo de telas. Entonces, tú luego eliges, depende de las medidas que quieras. ¿Por qué hacen esto? Pues porque son cuadros de dimensiones bastante grandes y entonces si me va a ocupar un cuadro 2 metros, pues a lo mejor no me interesa hacerlo. Entonces ellos te dan la posibilidad de decir, vale, tú lo puedes hacer lo grande que quieras hasta esta medida. Hasta esta medida. ¿Por qué? Pues porque ellos lo están haciendo con un programa informático que te dice, mira, a partir de estos píxeles ya se pierde definición, con lo cual no, estas medidas ya no nos sirven, tiene que ser más pequeño, que es lo mismo que cuando pasamos una foto a esquema, que me preguntáis mucha gente, para pasar una foto a esquema hay muchas variantes que hay que mirar, pero si queremos hacer una foto muy grande
y esa foto por lo que sea no se ha hecho en esa medida o no, pues a lo mejor no se podrá hacer. Luego, por ejemplo, tenemos los Heaven and Earth que te dicen 25. Yo aquí me fío menos, si os digo la verdad me fío menos. Sí que os digo que busquéis telas que tengan counts pequeños, porque son cuadros con muchísima definición y entonces para que salga bien definido hay que buscar cuadros con, o sea, telas con mucha definición. Yo he hecho Heaven en Lugana 25 y algunos han salido bien y otros no han salido bien. Han perdido la definición y haciendo, o sea, viendo que me estaban dando como opción la Lugana 25. Eso es un fallo por parte de la casa Heaven and Earth. Entonces, si veis que tiene mucha definición, iros a un count, un 18, un 32 para arriba. Ya sabéis que cuanto más alto es el número, más pequeña es la trama de la tela. Entonces nada, espero que con esto os haya quedado algo más claro y nada, que si queréis preguntarme algo, pues en comentarios me podéis dejar el comentario, os contesto y que nada, que bordéis mucho, que lo paséis lo mejor posible dentro de todo lo que las posibilidades que tenemos y nada, a bordar y a seguir. Y un beso a todos y chao.